Nos acompaña en esta ocasión el diputado por el Partido Revolucionario Moderno en Santiago, el ingeniero Robinson Díaz. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos, Lilian, Juan. Contento de estar con ustedes, con el panorama político como tenemos, no solamente en el país, sino específicamente en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados muy activas las cosas últimamente. Se dice que como factor, consecuencia, vamos a decir, de todo lo que ha pasado en el panorama político, el PLD pierde el control de la Cámara de Diputados. ¿Alguna vez lo tuvo o simplemente lo tuvo realmente por sí solo, o es que las alianzas sumadas a la división le han restado esa fuerza y ha incidido eso en la conformación actual de los bloques dentro de la Cámara? Yo creo que, según estuve investigando, más de 13 años tenía el PLD con la Cámara o con el Congreso controlado de tal manera que los legisladores no tenían razón de ser, que los diputados, en este caso que es a la que yo pertenezco, se convertían en sellos gomígrafos para aprobar iniciativas que salían desde el Poder Ejecutivo. Y es la primera vez después de tanto tiempo en donde existe una correlación de fuerzas. Unos, como decíamos, los malos, y otros los que están los buenos. Y decían cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Eso va a depender desde el punto de vista que se vea. Pero ayer, por ejemplo, nosotros pudimos, y digo ayer porque ya tenemos varias semanas haciendo unificación con un bloque opositor liderado por el Partido Revolucionario Moderno, que es la bancada más grande que tiene la Cámara, además, aparte de los del gobierno, que somos los 51 diputados del PRM, y logramos entonces compactar una fuerza opositora para evitar que se siguiera prostituyendo la Cámara de Diputados. ¿Y cómo está compuesto y decimos prostituyendo porque lamentablemente hay una frase que usaba mucho el vocero de la bancada del PLD, que era que a la oposición se le escucha, se le aplaude y luego se le aplasta. Ya se le acabó ese relajo. Porque ahora nosotros tenemos un frente opositor que lo lidera el PRM, como decía, donde tenemos 51 diputados, más la segunda bancada de oposición sería la bancada de la Fuerza del Pueblo, o del PTD, Somos Pueblo, que son los que eran del PLD, que abandonaron el partido y se constituyeron con un bloque de 27 diputados. Ya ahí tenemos 78. Si le sumamos 10 diputados del Partido Reformista, que aunque fueron aliados con nosotros en el proceso del 2016 y ahora hicieron alianza con el proyecto de Leonel Fernández, entonces estamos hablando que son 10 más. Le sumamos el Frente Amplio, Alianza País y el PQDC, hemos constituido un bloque de oposición de 91 diputados. 91 diputados en contra de cualquier iniciativa que atente a la estabilidad económica, que se pretenda violar los derechos de los dominicanos, entonces estaremos de frente. Y se ha visto, en varias ocasiones se ha intentado someter préstamos, incrementando más la cartera de endeudamiento que tenemos, y vieron los resultados ayer. Ayer, por ejemplo, uno de los diputados de la Fuerza del Pueblo, para identificarlo así, que aunque no es un partido constituido, uno de ellos, en el caso de un colega llamado Quiñones, hacía una exposición en contra de un préstamo que se quería hacer. Una diputada del PLD fue enviada a boicotearlo, a provocarlo, y tengo que venir a defenderlo porque yo fui protagonista del espectáculo que armaron, y él estaba en la última fila, y ella subió a la fila de él, a su curul, a decirles improperios. Yo creo que no puede ser la manera como usted tiene que debatir un tema. Ella tenía un micrófono, tiene una curul para responderle desde su micrófono, desde su curul. Más sin embargo fue enviada porque lamentablemente en las últimas sesiones el presidente de la Cámara o el presidente del país, que es quien dirige la política del Congreso, no ha podido imponer su voluntad, no ha podido seguir sellando las decisiones en el Congreso. Y yo creo que es importante, y yo creo que es bueno cuando el país tiene un Congreso plural,
cuando hay una Cámara de Diputados, que hay diferentes posiciones, diferentes fuerzas, y que sea el consenso de lo que conviene a la mayoría, lo que nosotros tengamos que revisar y que tengamos que ver, y que tengamos que unificar el criterio en torno a lo que le conviene al país, no lo que le conviene a un grupo específico, como era lo que sucedía antes con el PLD. Mira, hablando del consenso y plural, las negociaciones que ustedes han llevado con algunos grupos y partidos individuales, ¿cómo sale el PRM? ¿Cuántos candidatos a senadores con alianza y cuántos individuales sale y diputados? Nosotros no hemos hecho negociaciones. Nosotros hemos llegado a acuerdos. Acuerdo. Y no, porque negociaciones se puede entender como que estamos negociando el gobierno. Y yo digo que hemos hecho acuerdos, hemos hecho alianzas. Correcto. Y acuerdos y alianzas, en el caso de lo que yo entiendo, acuerdos tenemos con 4 partidos, que son partidos que van con la misma orientación de la política de Estado, del plan de gobierno de Luis Abinader y el PRM, que es el partido, el PHD, Dominicano por el Cambio, los partidos con los cuales habíamos hecho acuerdo en el 2016. Son 4 apenas. Hemos hecho alianzas. ¿Cómo se llama? Frente Amplio. Frente Amplio, el PHD y Dominicanos por el Cambio. Hemos hecho alianzas. Una alianza se hizo con un movimiento político, Somos Pueblo, que persigue llevar candidaturas representativas en diferentes demarcaciones municipales y congresuales. Y digo alianzas porque, por ejemplo, en mi caso particular en Santiago, yo aspiro a ser diputado. Yo tengo acuerdo con el Frente, yo no tengo acuerdo con la Fuerza del Pueblo, no tengo acuerdo con el PTD. Nosotros tenemos un candidato a senador y nosotros vamos a empujar a nuestro candidato que es de Dominicano por el Cambio. Eso sí lo puedo entender. En el caso de la alcaldía, no tenemos acuerdo con Fuerza del Pueblo ni con PTD. Tenemos acuerdo con Dominicano por el Cambio, con el PHD y con algunos movimientos que se han sumado al proyecto municipal en Santiago de los Caballeros. Y digo esto porque quizás se ha querido hacer noticia de que hemos pactado con el leonelismo, que hemos pactado con la Fuerza del Pueblo y cosas así. Y yo digo que en el ejercicio de buscar el poder se puede construir cualquier alianza. Ahora, en el caso de lo que hemos hecho está completamente transparente. Hemos hecho alianzas para llevar candidaturas a la senaduría en 24 provincias, en la cual nosotros tenemos candidatos potenciales y en otras no teníamos candidatos y decidimos entonces empujar, pensando en lo mismo que decíamos al principio. Si tenemos un Senado plural en el cual tenga diferentes partidos y representaciones, entonces tendríamos por primera vez un Congreso que realmente va a representar los intereses de los diferentes proyectos políticos y de los diferentes ideales de los partidos. Y ojalá que sea así, ojalá que tuviésemos nosotros un Senado que tenga senadores de las diferentes fuerzas políticas. Digo, ¿cuántos senadores propios va a tener en esa alianza el PRM? 14. Diputado, ¿qué dicen los números de Santiago? Ayer, al final de lo que fue la reunión del comité político del PLD, anunció su presidente que van a celebrar el día 5 de diciembre una gran caravana en Santiago. Realmente, ¿cómo están los números para el PRM en Santiago? Yo te debo decir que dentro de las mediciones como partido, donde mejor sale el PRM a nivel nacional es precisamente en Santiago, la correlación de fuerza de partido a partido. Si hablamos del candidato presidencial, Luis Abinader sale por encima de cualquier candidato en todas las provincias y en Santiago específicamente y el Cibao. Santiago es el epicentro de lo que sucede en las 14 provincias del Cibao. En los temas locales, con la entrada del candidato a senador, Eduardo Estrella, nosotros podemos decir que tenemos garantizada una senaduría más de las que entendemos que vamos a ganar. ¿Realmente los santiagueros le guardaron ese amor al señor Eduardo Estrella? Es que cuando tú comparas la senaduría actual y el posible senador, es mucha diferencia. Y yo soy muy amigo del senador actual y no quiero llegar al tema de tratarlo,
pero realmente Santiago ha sido olvidado porque no tenemos un senador que nos represente. Y te lo digo porque en muchas participaciones que hemos hecho mesas de trabajo y pensando en las inversiones. El senador es quien está responsabilizado a pelear con su presidente la inversión en la provincia. Él es quien debe preocuparse por las inversiones y lamentablemente en Santiago no se invierte lo que nosotros le aportamos. ¿Cuál es el PDI de Santiago al presupuesto? De un 14 a un 17% tenemos. ¿Cuánto le dan? Para este año es un 3%. Señor Robinson. O sea, es mínimo lo que se está aportando y lo que se está devolviendo. Por ejemplo, en Santiago no se ha construido una obra de envergadura. Una no se ha construido. Tenemos una que es el Hospital Cabral Ibáez, que le vamos a celebrar el cumpleaños número 8. Aún no ha sido entregada esa remodelación. No han podido terminarlo. El Hospital Arturo Grullón, el infantil de niños, igual. O sea, entonces tú dices, la circunvalación, eso no es una obra, es una obra viejísima, que eso no es... o sea, obras de inversiones, como el caso de salud, que para mí es lo más importante, lamentablemente el gobierno del PLD le ha fallado a la provincia de Santiago y es un compromiso del senador pelear por eso y por otras cosas más. Basado en esa falta de obras, ustedes tienen un compromiso en el Congreso Nacional. Usted acaba de decir que a partir de ahora son fuerza para aprobar lo que entienden prioritario o no, pero el presupuesto del Estado del 2020 tendrán que sentarse y negociar y aprobarlo. Yo me alegro de la correlación de fuerza que tenemos, porque eso va a lograr que podamos tener un presupuesto más equilibrado. Y lo que está sucediendo allá en la Cámara de Diputados es una buena señal, y el país puede sacarle muy buen provecho a esto, siempre y cuando los legisladores actuemos de manera responsable, honesta y transparente. Porque también, como digo una cosa, puedo decir la otra. En esa misma tesitura de la correlación de fuerzas se puede dar el caso de que se comience a usar el tema del chantaje y la extorsión a legisladores para lograr cosas, para lograr aprobar temas que le interesen a ciertos sectores. Y nosotros como bancada, yo creo que yo siempre consulto con el presidente del partido, con José Ignacio Paliza, y siempre lo mantengo al tanto de lo que se está moviendo. Y siempre el presidente y el secretario general, la secretaria general, se reúnen con nosotros para trazar líneas estratégicas y programáticas de la agenda que estamos tratando. Con el tema del presupuesto se está conociendo en este momento en la comisión especial, y luego nosotros tendríamos como legisladores que ya hemos tenido cursos, talleres con José Rijo Prevot, que es nuestro asesor en materia de economía del bloque de diputados, y ya tenemos algunas líneas definidas desde el partido, desde la dirección ejecutiva, que es nuestro máximo organismo. Pero yo creo que es un buen momento y sí tendremos que aprobarlo. Hay que permitir que se apruebe un presupuesto, otro presupuesto deficitario más. Ahora se va a someter el presupuesto complementario, 423 millones de dólares más, para seguir endeudando el país, porque ese es otro. El endeudamiento del país es lo que nosotros vamos a enfrentar, y temas importantes de la nación, como es el presupuesto, yo creo que no tendríamos inconveniente de nosotros aprobarlo. Señor diputado, muchos políticos plantean la posibilidad de que se unifiquen las elecciones por aquello de que elecciones en febrero, marzo, mayo. ¿Cuál es su opinión? Y sobre eso he escuchado que existiría la posibilidad de en enero volver a mencionar, a someter lo que sería una reforma para esa unificación. ¿Usted cree que habría alguna ventanita para eso? Yo decía al principio que el país no se merecía tener 3 o 4 procesos. El costo que implica eso para el Estado Dominicano, para el pueblo, porque al final la gente dice, no, porque hay una parte el caso de las primarias, tenemos el primero que es las primarias, hablar de más de 5.000 millones de pesos que se gastaron del Estado Dominicano. Tú hablas de una segunda elección en febrero, igual, 5 a 6.000 millones de pesos, y otra seguro en mayo.
Y una posible segunda vuelta que te daría un cuarto proceso, tú estás hablando de más de 24 mil millones de pesos se gastarían. ¿Y dónde está ese dinero? 24 mil millones de pesos en 4 procesos electorales, si se diera la segunda vuelta, en un caso hipotético. Pero tú me decías alguien, no, porque las primarias los partidos van a poner una parte y la Junta pone otra, pero el dinero de los partidos se lo da la Junta, el dinero de los partidos se lo da el pueblo, es de los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces al final es lo mismo. Y yo sí era partidario de que se hiciera una unificación de las elecciones. Yo apostaba a eso, precisamente por el tema del costo, pero lamentablemente no se pudo hacer porque los intereses de grupos partidarios no pudieron ponerse de acuerdo, que se quería negociar, unificar las elecciones con la activación de Danilo Medina. O sea, se quería negociar eso y el PRM y Luis no estaba de acuerdo. Entonces, que se dé ahora en este proceso lo mismo y que se quiera unificar el tiempo, acuérdense que la Junta tiene plazos y tenemos tiempo que es difícil. Que se quiera hacer lo mismo, vamos a reactivar a Danilo Medina para que nos unifiquen las elecciones, y debo decirte que al PRM le conviene la unificación y le conviene al país, porque eso va a evitar procesos que pueden ser muy complicados. El proceso que acaba de pasar, no solamente lo que le costó a la Junta y a los partidos, a este país le costó, un solo candidato gastó más de 2.000 millones de pesos, que es el candidato de gobierno. Pero el otro que lo enfrentaba, que también era del mismo partido de gobierno, debió gastar más de 1.000 millones de pesos. Y son tan irresponsables que yo vi unas declaraciones de lo que gastaron los candidatos en este proceso, y decía que el candidato del PLD, del gobierno, el candidato de Danilo Medina, me explico, Gonzalo Castillo, que gastó 418 millones de pesos, salió en el periódico hace una semana, 418 millones, dice él que gastó. Pero a él se le olvidó que el 30 de agosto había declarado que había gastado 268 millones de pesos en lo que iba de la campaña. O sea, al 30 de agosto había gastado 268 y termina diciendo que gastó 418. O sea, él gastó 130 millones en el mes fuerte, que es septiembre, y el día de las elecciones. Entonces, eso es una burla al país, y por eso vimos el caso de las declaraciones de las contrataciones del Ministerio de Obras Públicas, de los 11.600 millones que la periodista Alicia Ortega denunciaba, porque de verdad hubo un despilfarro, hubo una irresponsabilidad en el gasto, hubo un mal manejo que yo entiendo que en los próximos días nuestro partido va a estar haciendo una pronunciación, porque sé del tema que se va a hacer así. Diputado, vamos a ver lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Ahí se ve muy bien cómo el diputado Robinson, Levis Suriel y doña Fátima. Ajá.
No, es que yo entiendo que esa no es la forma de cómo debatir un tema. O sea, se supone que nosotros somos el primer poder del Estado. Y digo se supone porque constitucionalmente es así, pero no es la forma de debatir un tema. O sea, yo decía al principio del programa que fue un acto de irresponsabilidad de la diputada ir a provocar a Quiñones cuando estaba en una exposición de su tema. Y el presidente debió permitir que se expresara, porque precisamente por eso él es un representante del pueblo. O sea, él es constitucionalmente elegido para eso, para hablar en esa curula en nombre del pueblo, y él puede expresar lo que él entienda, que es lo que conviene en ese momento. ¿Qué debieron hacer ellos? Rebatirlo con el micrófono. Mire, se ha criticado mucho el incentivo que le dan a los legisladores, a los barrilitos. ¿Usted cree que el próximo periodo debería eliminarse esto? Si se habla de barrilito, se habla quizás del Senado. No, pero de la parte en el sentido general del Congreso. Yo creo que nosotros a veces, y voy a ser lo más honesto posible, a veces nosotros emitimos juicios que yo entiendo que debe analizarse con más profundidad lo que se dice. Lamentablemente, lo que tenemos en el Congreso, que es un Congreso muy caro, por ejemplo, la Cámara, el Congreso cuesta más de 6.700 millones de pesos al Estado Dominicano. Pero lamentablemente, cuando tú ves un proceso como el que pasó en una primaria como la que tuvimos el día 6, y una persona que quiere ser diputado tiene que buscar 10 millones de pesos para participar en un proceso interno y prepararse para buscar 10 o 20 millones de pesos más para participar en otro proceso, es un tema de una irresponsabilidad colectiva. Y digo colectiva porque a veces los mismos partidos eligen candidatos que no lo miden por su capacidad, lo buscan por cuánto dinero pueden aportar a una campaña y permitiendo que pueda ser permeado sectores turbios y oscuros, como ustedes conocen que existe en el Congreso Nacional. Entonces, comienza desde la selección de los precandidatos y los aspirantes. Una gente que tenga la facilidad para gastar 20 o 30 millones de pesos en una campaña no va a permitir nunca que una figura social que quiera hacer un trabajo social pueda competir con esa persona, porque entonces no hay forma. Y digo esto porque ahí comienza la elección de esos diputados, y por eso es que ustedes ven que el que invierte mucho dinero para ser diputado o para ser senador, se supone que de alguna manera debe sacarlo y debe recompensarlo. Entonces, es un tema de que la gente tiene que aprender a votar, de elegir, pero lamentablemente aquí hay un voto que se llama el voto basura, que anda de un 30 a un 35%. El voto basura es aquel que sale a prostituirse. El voto basura es el voto basura, que es el que no lo tiene nadie, que al final pesos. Tú tienes que salir a comprarlo, y no debe ser. Y ahí comienza entonces el problema de tener representantes en el cual hay que compensar lo que gastó en una campaña electoral. ¿Y por qué? Y es una irresponsabilidad de todos, desde el que vota, desde el que aspira, desde los partidos. Y desde la alta dirección. Desde las altas, sí, claro, desde los partidos también, y desde el Estado. Porque, por ejemplo, yo decía de forma jocosa, si a mí me dieran una diputación nacional, yo lo haría de manera honorífica. Sí, no tiene que... O sea, yo no cobraría. Porque si usted, como legislador, no le lleva ahora en diciembre una canastica navideña a un dirigente político, te puede asegurar que se le va a ir con otro que se la dé. Entonces, lamentablemente, el mismo sistema ha convertido a los dirigentes sistema clientelar. A un sistema clientelar de prostituidos, de arriba a abajo. Yo decía que el clientelismo aquí existe en todos los niveles, desde el empresario que aporta para la campaña, para que cuando el político llegue, entonces se lo devuelva con un favor de alguna situación que pueda resolverle. Es un problema que tenemos, pero es un problema genérico, es un problema social. Y por eso, lamentablemente, el sistema partidocrático está en sus peores momentos. Por eso ustedes ven que los aspirantes están por encima de lo que marcan los partidos. Cruda verdad. Robinson Díaz, diputado de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias por Gracias a ti y gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa.